Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Desde diversos flancos y con todas las argucias, el imperio y también la aristocracia venezolana de derecha han estado atacando a la revolución bolivariana desde el momento mismo de la asunción del presidente Nicolás Maduro. De lo que está ocurriendo en las últimas semanas, de las nuevas maneras, de los nuevos complots contra el gobierno bolivariano, pues hablaremos en nuestra mesa redonda de hoy, en la que tengo el placer de estar compartiendo nuestro panel con los colegas Jorge Legañoa, subdirector de la Agencia de Información Nacional, Juana Carrasco, jefa de la página internacional del diario Juventud Rebelde, y Lázaro Barredo, periodista de la revista Bohemia. Con ellos estaremos haciendo el análisis, intentaremos contacto telefónico en el programa con el destacado comunicador y politólogo venezolano Miguel Ángel Pérez Pirela, y también pues estaremos siguiendo lo que está diciendo ahora mismo Telesur y otras televisoras internacionales sobre los sucesos en Venezuela. Los invito a que nos acompañen en este análisis sobre el asedio que está sufriendo la revolución bolivariana de Venezuela. Antes de entrar en este importante tema que analizaremos hoy en nuestro programa, vamos, como es habitual, a la noticia del día. Hoy miramos hacia México, se sigue la protesta por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Se cumplen 8 meses de esa desaparición sin que los padres de las víctimas tengan aún respuesta. Este grito suena en la conciencia. Esta demanda de justicia cumple 8 meses. Desde el pasado 26 de septiembre, familiares y sobrevivientes de la tragedia han centrado su lucha en el reclamo de que los desaparecidos sean presentados con vida. Para Felipe de la Cruz, vocero de los padres, los estudiantes siguen con vida y el responsable del crimen es el Estado. Siempre lo hemos dicho, están vivos. Porque de manera lógica y analizando la situación con todos ellos, decimos que si estuvieran muertos ya no los hubieran entregado porque es lo más fácil. Pero como están vivos, es complicado para ellos presentarlos de repente. La agresión de la Policía Municipal de Iguala contra los autobuses sigue en la memoria de Ernesto Guerrero, uno de los sobrevivientes de aquella aciaga noche. La balacera tardó aproximadamente 15 minutos. 15 minutos tardaron los policías municipales rafagueándonos, disparándonos. Después de 15 minutos aproximadamente se calmaron, dejaron de disparar, pero al tercer autobús lo rodearon, encañonaron a mis compañeros y los fueron bajando de uno por uno. Y los sometieron y los tiraron en la banqueta. Los pusieron ahí acostados y con las manos en la cabeza. A 8 meses, pueblos de todo el mundo se suman a la demanda de justicia y presentación de los estudiantes de Ayotzinapa. Vivos se lo llevaron, vivos los queremos. Bueno, así han estado reflejando hoy diversas televisoras y medios internacionales. Ha habido marchas en la jornada de hoy. Se habla de una custodiada por 2.657 policías en el Distrito Federal. También, pues, otras manifestaciones se han dado en diversos lugares de México e incluso en la ciudad de Guerrero, pues ha habido protestas en las últimas horas también con fuerza. Se habla de acciones en solidaridad con el caso de Ayotzinapa en otras ciudades del mundo y especialmente en Europa, donde ahora hay una campaña llevada por los padres de los desaparecidos en ese caso. 8 meses se han cumplido. Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, se ha solidarizado hoy con los padres de las víctimas de Ayotzinapa y también en otras partes del mundo se sigue hablando de este caso. Nuestra noticia del día, vamos ahora a hablar sobre Venezuela, la revolución asediada. Contra este feo y el petitorio son 4 años y luego convoca una gran manifestación. No, esta vaina va a meter un coñazo cargadito, los estudiantes nuestros le van a echar bola, se va a hacer un campamento frente a la ONU. El campamento que
alcanzar tal cosa. Bueno, 5 días es la marcha, huevón. Por eso, 10 días tenemos que alcanzar tal cosa, 15 días tenemos que alcanzar. Apenas salga eso, van a venir a voltear esta mierda. Tenemos que ser sembrados, mandamos a ver los bichos. Esa eléctrica Maduro la van con el primo, pero que ya debe estar bien enfrascada, huevón. Ok, pero fíjate. ¿Está de acuerdo, no? Sí, fíjate, este equipo de coordinación Ya está buscado el gasto, güey. Ya tiene grupo ahí para acá y no parece que Vicente en la calle. Y todo se Vicente monta su vaina, güey. se vuelve a la profesional. Por ejemplo, Lester, José Vicente, Richardo, Freddy. Ajá. Lo que yo propongo es el 30. ¿Tú crees que la gente salga a manifestar, güey? Ay, nosotros sumamos afuera. La oposición va a responder, huevón, rudo contra nosotros. Y si los carajos lo critican, huevón, es decir, hermanas, que entonces no contamos con ustedes, huevón. Bueno, este video está haciendo noticia viral en Venezuela desde la jornada de ayer. La conversación entre Leopoldo López y el exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, dos presos por los acontecimientos de febrero de este año y que ahora pues han estado también siendo centro de una nueva provocación contra el gobierno venezolano. El llamado a una huelga general el próximo día 30, la provocación que según ellos pudiera durar 15 días o más con el fin de derrocar al gobierno legítimo de Nicolás Maduro, es parte de la nueva estrategia o del nuevo momento de la estrategia de la oposición derechista de Venezuela y de sus mentores contra el gobierno de Nicolás Maduro. Ha sido sin duda, Jorge, la violencia, la provocación, el desorden, parte fundamental de esa estrategia que se ha seguido contra la Revolución Bolivariana. ¿Cómo inscribirías este suceso que se ha conocido en el día de ayer? Sí, buenas noches, Randy, a los amigos televidentes. Mira, estamos asistiendo a un nuevo capítulo. Realmente este libro está escrito desde antes del 98, cuando Chávez fue electo. Este libro empezó con el golpe de Estado, el día que Chávez dijo por ahora, y luego le siguió el pueblo entero contra aquella burguesía que dominaba Venezuela en los años 90. Antes, justo antes ya de Chávez asumir el poder, ya había atisbos de cómo esa burguesía se estaba poniendo de acuerdo para echar a un lado el proceso bolivariano y sobre todo que no ganara Chávez en las elecciones en el año 98. Ganó Chávez cada uno de los procesos, más de 15 procesos ganó Chávez electorales durante todo su periodo. Realmente estamos hablando de una cifra nada despreciable desde el punto de vista democrático, de asistir a las urnas a ese acto democrático. Y este es otro capítulo porque realmente no ha habido un solo día de descanso desde que Maduro asumió el poder hace ya 2 años. Y como digo que no hubo descanso para Maduro, tampoco lo hubo para Chávez. Pero precisamente con la muerte de Chávez se recrudeció el asedio, el ataque a la revolución bolivariana, y en cada uno de los momentos pues ha estado presente. Ha habido 3 momentos fuertes. En el año 2013, justo después de las elecciones. Aquella, yo le recordaba a Lázaro, el momento que Capriles se sienta. Abril 2013. Y no reconoce las elecciones y dice, vamos a la calle a drenar esa rechera. Ese fue el primer momento. Luego el año pasado, en febrero del año pasado, el segundo momento cuando Capriles, con aquella marcha que empezó en el este de Caracas y trató de ingresar sin permiso al oeste de Caracas, al municipio Libertador, y que terminó en aquellos escenarios de violencia, y los 2 primeros muertos, uno de las filas del chavismo y otro un joven opositor, ahí en las adyacencias de la Fiscalía General de la República. Por eso está preso este hombre, Leopoldo López, que fue uno de los principales incitadores y organizadores. Yo señalaría de las palabras de Leopoldo 2 frases. Primero, cómo se autodefine: golpista profesional. Realmente él mismo está diciendo que tiene a su servicio un grupo de muchachos locos, buena parte de ellos, si vamos a verlo en el término literal, que son golpistas profesionales. Y le dice, ¿estás de acuerdo? Pero no solamente está asumiendo ese tema, sino también el tema de las armas. Él utiliza la frase, ¿dónde ponemos los bichos? Para quien conoce del lenguaje coloquial de los venezolanos, la bicha es el arma, la pistola. Y los bichos es que están sembrando armas de cualquier calibre, evidentemente. Casi siempre han sido francotiradores quienes han efectuado estos temas.
en esta supuesta huelga, primero huelga que están llamando para el 30 y marcha también, que se están barajando varios términos. Y yo recordaba hace poco en la cumbre de Panamá esa escena, yo creo que es un poco qué está pasando hoy en Venezuela. La esposa de Leopoldo López trataba de llevar al foro de la sociedad civil el tema de que su esposo estaba injustamente encarcelado y cómo le respondía allí la esposa de un militar que murió entre los más de 40 personas que murieron con la guarimba del año pasado, de febrero del 2014. Lilian Tintori le agarraba las manos y le decía, pero mi esposo está preso. Y aquella mujer con una dignidad que había que ver, realmente movía sensibilidad, decía, el tuyo está preso, pero el mío está muerto, por culpa del tuyo. Y yo creo que esas son imágenes que nosotros debiéramos devolverle a la gente, refrescar la memoria colectiva, porque esa misma locura de febrero del 2014 es lo que se está intentando ahora de nuevo. Y de nuevo yo diría que tristemente los jóvenes estudiantes opositores van a poner la carne de cañón. Eso tiene mucha relación, en tu opinión, o no, Jorge, con el hecho de que se viene una contienda electoral y al parecer ya se dan por fracasados. Hablaremos de elecciones más adelante, sí. pero te pregunto eso. Sí, evidentemente. A ver, yo le comentaba a Lázaro, por ejemplo, Capriles, que ha sido ya yo no sé si es el líder principal de la oposición. Ahí no se sabe quién. En términos, vaya, un poco jocosamente, ¿no? Porque con el descrédito de las últimas 2 elecciones presidenciales, pues un poco se ha visto menguado. Pero Capriles, Leopoldo es amigo íntimo de Capriles, fundaron juntos Primera Justicia en los años, principios de los 2000, con dinero ya sabemos mal habido. Luego Capriles respalda, deja su candidatura a las primarias de las elecciones presidenciales y Leopoldo respalda a Capriles y Capriles ahora le está dando un esquinazo. Evidentemente hay 2 tendencias muy fuertes hoy dentro de la Mesa de la Unidad Democrática. Los que apuestan por asistir a esas elecciones, próximas elecciones este año, elecciones de la Asamblea Nacional, y los que apuestan obviamente como única salida a la violencia. El año pasado ellos mismos lo titularon así, la salida, y evidentemente ahora de nuevo reciclan lo que pasó el año pasado, pero el propio Leopoldo López, que es algo muy interesante, está diciendo nos apoyará la Mesa de la Unidad Democrática, nos van a tirar fuerte. O sea, que ellos mismos no están convencidos de que esa oposición, hay un consenso dentro de la oposición para respaldar ese... Entonces, evidentemente, con quienes están contando son con esos sectores estudiantiles de clase media que ellos han estado nucleando y que han estado formando, junto con el sector ese que incluso tiene vínculo con la derecha narcotraficante colombiana. Sí, evidentemente, hay varios focos. Cuando él habla, menciona Táchira, San Cristóbal, el estado fronterizo. Menciona también el estado de Carabobo. Ahí hay un foco muy fuerte de estudiantes encabezado por Julio, recuerdo bien el apellido ahora de ese muchacho, que recuerda y retoma aquella revolución de color en la historia de las manitos blancas, recordemos ya en los años 2000 en el propio Venezuela, y en Caracas obviamente estos sectores radicados fundamentalmente en la Universidad Central de Venezuela, o sea, violencia, grupos violentos, y que sí, han estado presos algunos, han sido seguidos otros y tienen vínculos muy importantes con paramilitares y ojo, con sectores colombianos encabezados, pues sabemos, por Uribe, en muchos casos de ellos, preparados y entrenados por estos grupos en tácticas de lucha de guerrilla de calle. ¿Sabes? Está hablando de fuerzas paramilitares, Randy, tienen que tener vínculo incluso con los colombianos. Si tú me permites, yo quería agregar una cosita que es bueno tenerlo siempre como referencia. Leopoldo era, en el año 98, durante las elecciones donde Chávez es electo presidente, Leopoldo era el niño bonito del Chacao, era el alcalde del sector más exclusivo, de Caracas. Y es inhabilitado, lo inhabilitan administrativamente por un acto de corrupción en PDVSA, la empresa de petróleo, donde la madre era una alta dirigente de esa empresa en ese momento, y por ese acto de corrupción inhabilitado. Se habla que incluso de ahí parte de los fondos que llegaron a ese partido de Primera Justicia. Unos 20 millones para fundar Primera Justicia. Pero además Leopoldo López es uno de los niños mimados del imperio, ha sido uno de los que ha recibido entrenamiento junto con algunos de los mercenarios de los que tenemos por aquí. Han estado juntos en muchos entrenamientos y eventos y son parte de esa cara visible, de esa alternativa que busca el imperio, ¿no? Siempre tratan de presentarlo como un preso político cuando él tiene la alta responsabilidad que ustedes hablaron aquí de los 43
de los 43, de los 40 muertos ahí 43 fallecidos. Ahora, eso cómo engarzarlo, Lázaro, esta estrategia de violencia, de desorden que propugna una parte de esa oligarquía, con el esfuerzo que hace otra parte de esa oligarquía, la oligarquía que tiene en sus manos el comercio, la industria, y que trata de provocar las escaseces, que busca la confrontación en el ámbito económico. Sí. Evidentemente, de cara a las elecciones, ahí hay una concertación, están tratando, yo creo que ahí es donde se empatan las dos. Ahorita estábamos hablando de eso, de la tendencia en la derecha, la tendencia violenta y la tendencia electorera. Indudablemente eso es lo que cohesiona ahora a esta gente, que son las elecciones próximas parlamentarias, que ellos están tratando de dañar el peso que tiene hoy, el peso de hoy en la política venezolana. E indudablemente hay una concertación, que es lo que está creando una crisis de desestabilización, una muy fuerte especulación. Se está hablando incluso de la dolarización a partir de las tasas que se están estableciendo. Y yo le decía a Jorge ahí antes de que llegáramos que buscando en los papeles encontré este artículo que se publicó hace 20 años en la revista Cambio 16, que era una de las revistas más importantes de Europa. Y es un artículo que escribe Armando Durán, exministro de Información de la Presidencia y exministro de Relaciones Exteriores de Venezuela entre 1984, durante el gobierno de Lucinchi, y Carlos Andrés Pérez, 1984 y 1992, y embajador en España entre 1992 y 1994. Y está retratando la situación de hoy, tal y como ocurrió después de la crisis del Caracazo. Chávez está preso en este momento. Este artículo se escribe en febrero de 1995 y él está haciendo un diseño en ese momento. Caldera, que resulta electo con un 30% sí, de los votos. Chávez había acabado de salir de prisión. Ya había, con un 30% de los votos. Él está hablando de que se habla de situar la paridad entre el dólar y el bolívar entre 230 y 250 bolívares por dólar. Fíjate a dónde llegaba la crisis. Está hablando de los problemas que están haciendo mella en la población. Por ejemplo, el 8% de la población más rica de Venezuela tenía el 40% de la riqueza y el 40% de la población más pobre tenía el 1% de la riqueza. Había en ese momento, como consecuencia de esta política, un incremento del 67 al 85% de la pobreza en Venezuela. Cosa que fue lo que ha ido erradicando con sus programas sociales la revolución bolivariana. Hoy quieren traer consigo esta misma crisis de especulación. Hay precios, por ejemplo, especulativamente, y con el contrabando que se ha estado haciendo hacia Colombia, hay precios que los han subido en 250, 500, 1000%. Se habla incluso, denunciaba Pérez Pirela y otros analistas venezolanos que estuvieron recientemente en Cuba, que se ponía incluso el precio del bolívar, el cambio del bolívar al dólar, estaba poniendo de Miami, a través de un sitio que se llama Dollar Today, estaban diciendo cómo debía ser el cambio a los particulares, a las empresas, para crear la especulación en el mercado. Quieren quitarle el poder al Banco Central, quieren dejar la dolarización de manera que le quiten a Venezuela la soberanía en la política monetaria. La capacidad financiera y monetaria. Que es la capacidad financiera. Y te doy la palabra enseguida. No, yo te iba a comentar lo que hablamos al principio, que ellos están buscando crear el estado de necesidad con relación al tema del dólar. Claro. Incluso hoy se está comerciando pasajes, boletos aéreos, productos de primera necesidad ya en dólares. Hay empresas que han apelado a que la gente pague en dólares en el propio Venezuela para ir creando, yo digo que es estado de necesidad, creando el reflejo de que el dólar es lo que va a resolver el problema de la economía cubana. Y almacenes repletos y no sacar los productos, al mercado. Entonces, para crear esa ansiedad. Cuando yo vi eso, cuando empecé a ver ese fenómeno, me acordé de la frase aquella de Mayori en 1960, que es crear lo mismo, es crear un estado de tensión interno que haga que la gente rechace al gobierno. Es realmente un fenómeno
que tiene una gran diferencia, Randy, y que es que el país, la revolución bolivariana, está asumiendo la protección social de gran parte de la población. A pesar de la disminución evidente que han tenido los precios del petróleo. El 50% de la caída del petróleo, y sin embargo se ha mantenido ese pulseo por mantener a la nación dentro de un nivel con problemas, con crisis creada de esta manera, pero tratando de sostener a las personas, por lo menos las necesidades básicas. Estamos hablando ahí de dos estrategias que al final se complementan. Crear escasez, crear incertidumbre, crear malestar, y eso puede ser un pasto para ir a la violencia, para ir a la manifestación en la calle, ¿no? Lo que están buscando es que la gente desemboque en esa violencia, en esa protesta, en esa guarimba chavista, digamos, porque lo que están tratando de llevar a la población más pobre a la crítica al actual gobierno de Nicolás Maduro. Eso siempre lo defino como la política o la estrategia de prensa. O sea, usted coge una prensa, por un lado, no prensa de periódico. Sí, sí, la prensa de apretar. Exacto, de apretar. Por un lado, en el medio está la población. Por un lado están los medios de comunicación dimensionando todo lo que están diciendo, a su vez los actores políticos. Y la realidad. La realidad es una economía que tiene, obviamente, problemas, estos acaparamientos, el tema de lo que están tratando con la dolarización, desabastecimiento, en fin, todos estos proyectos. Lo que van es apretando el medio, buscando un estallido social. Déjame decirte un elemento interesante, sí, porque ya que estábamos hablando, este artículo, escrito hace 20 años, que hay más temas que hablar. Este artículo, escrito hace 20 años, dice lo que hoy no está sucediendo. Hoy los medios de comunicación, en aquel entonces, decía él, se debaten entre su dependencia de insumos importados y la discrecionalidad políticamente interesada de los funcionarios que administran la concesión de divisas, o sea, subordinada completamente a la gran burguesía gobernante de aquel momento. Violencia y asedio económico, dos de los temas, dos de las estrategias que está siguiendo la oligarquía de derecha y también el imperio para enfrentar la revolución bolivariana. Pero no son los únicos. Conozca más, siga con nosotros aquí en la Mesa Redonda. El más amplio análisis de los acontecimientos que marcan al mundo, con reconocidos periodistas y especialistas de temas globales y regionales. Los temas internacionales en la Mesa Redonda. Nuestras armas son las ideas. Bueno, como decíamos en el inicio, este es un ataque concertado, un ataque que tiene varias dimensiones y que viene desde diferentes flancos. No solo está la estrategia económica y el intentar provocar desórdenes, malestar en la población o llamar a sectores juveniles a incendiar las calles, que es de cierta manera lo que ha tratado de hacer Leopoldo López, según hemos visto en este video que se ha dado a conocer en el día de ayer. Pero también hay la búsqueda de un intento de desunir a las fuerzas del chavismo, de presentar a importantes líderes de la revolución bolivariana como corruptos o como ligados al tema de las drogas, y en los últimos días, Juanita, ha estado muy en el candelero pues todo lo que está ocurriendo alrededor de la figura de Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, pero hay otros líderes venezolanos que también están en esa mira. ¿Cómo calificaría esta estrategia? ¿Cuáles serían los puntos fundamentales? ¿Cómo se quiere articular ese ataque contra el liderazgo bolivariano? Mira, Randy, realmente es una embestida brutal lo que hay contra Venezuela. Hay dos puntos, me parece a mí, en esta estrategia. Uno, buscar la desestabilización interna, pero también aislar internacionalmente a Venezuela del resto del mundo. Se ha montado toda una campaña donde, por supuesto, los medios juegan un papel fundamental y se están basando en declaraciones de fuentes que la mayoría de las veces son anónimas,
no identificadas y que o ponen sobre el tapete una mentira. Por lo general sale esa información desde Estados Unidos o sale desde Europa, como es el caso, por ejemplo, España, de ABC, en este caso, que es el periódico de la monarquía española desde tiempos inmemoriales, es decir, del ultraconservadores o el extremismo fascista, en definitiva. Y los retoman periódicos o publicaciones de Venezuela, como es el caso del Nacional, como es el caso de Tal Cual, como es el caso del sitio digital La Patilla y otros. ¿Y qué están haciendo? Bueno, toman estas declaraciones como verdaderas. ¿De qué se acusa a Diosdado Cabello, que es el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana? Y no solo eso, vicepresidente del Partido Socialista. Del Partido Socialista, pero yo diría mucho más. Cabello es uno de los puntales de la revolución chavista. Esa es la realidad de la revolución bolivariana. Es decir, un hombre que estuvo con Chávez desde el primer momento, desde el militar como él, y que ha sido un elemento leal totalmente al pensamiento. Y uno de los articuladores de la Alianza Cívico-Militar. De la Alianza Cívico-Militar, y uno de los que siempre han intentado poner como si fuera, digamos, un opositor dentro del chavismo para precisamente contraponerlo a otra figura. Cuando Maduro se convierte en el presidente, esa fue una de las... Te vas a contraponer a Maduro y a Cabello. A Maduro y a Cabello, es decir, cuando se dieron el abrazo y las manos en la Asamblea Nacional y Diosdado Cabello reconoció a Maduro como presidente y Maduro a Diosdado Cabello como presidente de la Asamblea Nacional, eso fue, me parece a mí, un golpe para todas estas intenciones de desunión. Y bueno, vuelven a sacar. ¿Qué hacen ahora? Atacar a Cabello, decir que es un elemento del narcotráfico junto con toda la... digamos, la mafia colombiana, y lo hacen incluso sin pruebas de ningún tipo. No importa, ahí no hay que poner pruebas, sencillamente se lanza esa acusación. Hablan hasta de un grupo, un cártel narcotraficante y en el que ponen también a Tarek al-Aizami, otro de los puntales también de la revolución bolivariana. También de la revolución. Fue ministro del Interior, el gobernador de Aragua. Sencillamente, con todas esas acusaciones, pues lo que pretenden es desprestigiar a la revolución y hacer, por supuesto, que que cunda la desconfianza entre la población venezolana hacia sus propios dirigentes. Para eso incluso utilizan tácticas como buscar desertores, pagar mercenarios, ¿no? que articulen ciertas declaraciones. Ahí está Rafael Icea, por ejemplo, de la gente que traicionó y que está diciendo cosas, todas esas barbaridades, sin fundamento ninguno, pero es uno de ellos. Es decir, un hombre en el cual Chávez confió hasta un momento, pero después vio, digamos, que de qué pata estaba cojeando, porque es un corrupto, y sencillamente lo sacó, lo sustituyó, pero ahí está ahora, bueno, el camino lógico de los traidores siempre y de los corruptos. ¿Y qué se quiere además? Es sencillamente terminar con Diosdado Cabello o terminar con cualquiera de los otros que están acusados. No, la mira fundamental es hacia derrocar completamente a la revolución bolivariana. No solo crear una situación de incertidumbre en las calles, sino mostrar a un liderazgo chavista corrupto, un liderazgo chavista vinculado al narcotráfico, y por lo tanto generar desconfianza de las masas en esos líderes, ¿no? Totalmente, claro, si eso te lo decía. Pero además, con estas acusaciones, incluso se está obviando, por ejemplo, el compromiso de Venezuela y la labor de Venezuela contra las drogas, contra el tráfico de drogas. Yo recuerdo haber estado en Venezuela cuando estabas en las coberturas allá. Estaba en las coberturas allá y haber reportado precisamente un
un operativo donde la cantidad de drogas que se cogió, aquello fue fantástico. Recientemente un operativo grande también. Sí, y los hay constantemente. Mira, en Venezuela hay, por ejemplo, 33 narcotraficantes, estamos hablando de grandes narcotraficantes, detenidos en territorio venezolano que han sido deportados o a Colombia y 21, por ejemplo, hacia Estados Unidos. No se puede descartar, Juanita, no se puede descartar incluso que se armen lo que se llaman las camas, es decir, que se puedan armar aviones que vayan a determinado lugar y que empiecen a declarar que nosotros somos del cartel TAR y empiecen a tratar de armar un expediente. Falsos positivos, de los cuales sabemos que los paramilitares colombianos son especialistas. La gente de Álvaro Uribe son especialistas en esto. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de Colombia, que es probablemente el mayor o uno de los mayores productores de drogas del mundo. Estamos hablando de Estados Unidos, que es el mayor consumidor de drogas del mundo. Y de ahí están partiendo estas acusaciones realmente falsas, donde lo que se está buscando es, a quién acusar y a través de eso entrar precisamente a desestabilizar y a tumbar por completo el gobierno de Maduro, que es la continuidad del chavismo. Cosas y acusaciones que vienen fundamentalmente desde Miami y desde Madrid, pero de eso vamos a hablar, de esos centros mediáticos y de esa manera en cómo se están enfocando los ataques. Pero tengo ya contacto telefónico, me están avisando desde el Centro de Operaciones Internacionales, con el comunicador y politólogo venezolano Miguel Ángel Pérez Pirela, en cuyo programa Cayendo y Corriendo ayer en la estatal venezolana de televisión, pues se presentó este video de Leopoldo López y Daniel Ceballos hablando de la conspiración, hablando del intento de una huelga de hambre de ellos y de una huelga general el próximo 30 de mayo allá en Venezuela. Escuchemos este contacto que tiene ahora nuestra periodista Irma Shelton con Pérez Pirela. Pues sí, hemos hecho contacto telefónico en Caracas, Venezuela, con el doctor Miguel Pérez Pirela, quien es filósofo, comunicador. Pirela, un saludo para usted desde La Habana, Cuba. Queríamos una valoración suya de las campañas mediáticas que asedian a la revolución bolivariana. Bueno, lo primero que hay que decir es que nosotros tenemos el triste récord de haber tenido el primer golpe de Estado mediático en la historia de la humanidad. Hablo específicamente del Carmonazo, ¿no? Donde un grupúsculo de militares grabaron un video, una pantomima en el cual anunciaban el 10 de abril los muertos que un día más tarde desgraciadamente caerían, el 11 de abril. Pero de verdad nunca pensamos que como ahora se iba a dar una campaña mediática de tales proporciones contra la República Bolivariana de Venezuela y contra el pueblo venezolano, que contempla más de 200 diarios a nivel mundial y sobre todo de habla hispana, que se han acordado para dedicar editoriales prácticamente todos los días, primeras páginas y artículos contra el gobierno venezolano y contra el pueblo venezolano. A esto hay que sumarle televisoras especializadas prácticamente en Venezuela, no obstante, son televisoras internacionales, hablo de NTN 24, hablo de CNN en español, que dedican gran parte de su programación diaria a atacar precisamente Venezuela y sobre todo a realzar políticos presos y no presos políticos, como se quiere vender, como héroes venezolanos. Yo mismo ayer en mi programa de televisión Cayendo y Corriendo, en exclusiva mundial, mostré los audios de Leopoldo López y de Ceballos, que en estos momentos están preparándose para una huelga de hambre, supuesta huelga de hambre, y que además están preparando una marcha sangrienta para el próximo sábado. Estos videos llegaron a mis manos y por razones morales los hice públicos para no solamente nacionalmente sino internacionalmente, y ahí se demuestra que sectores opositores extremistas de la extrema derecha venezolana, que son vendidos por la mediática internacional como víctimas políticas en Venezuela, son los autores fundamentales de las campañas mediáticas mundiales, pero además de actos fácticos terroristas en nuestra nación. Pirela, ¿considera usted que solo la oposición venezolana está detrás de estas campañas mediáticas? Por supuesto que no. La oposición venezolana voy más allá, es solo instrumento para los fines políticos
y los fines imperiales de los Estados Unidos en Venezuela. La oposición venezolana no hace otra cosa que seguir órdenes, y de hecho, los supuestos escándalos que se han dado con temas de supuesta corrupción, bancos internacionales, narcotráfico, todos son montados en una especie de nefasto triángulo de las Bermudas entre Bogotá, Miami y Madrid. Es ahí donde se fraguan las campañas contra Venezuela, y lo que hacen los medios venezolanos es simplemente reportar eso dentro de nuestras fronteras, tomando supuestas fuentes internacionales que no tienen ningún tipo de verdad o de asidero en la realidad. Hacen eso los medios venezolanos para lavarse las manos, pero ellos también son corresponsables de estas campañas que se están dando, insisto yo, desde España, Estados Unidos y Colombia. ¿Y cómo enfrentan los medios estatales estas campañas agresivas que buscan desestabilizar a la revolución bolivariana? Realmente es un trabajo muy ingrato en muchas ocasiones, porque tenemos el tinglado mediático mundial transnacional más grande que jamás conoció la humanidad, todos apuntando contra la República Bolivariana de Venezuela. Campañas informativas se están haciendo, lo que yo decía, se está desvelando videos, audios en los cuales se demuestra las verdaderas intenciones y los verdaderos planes de los sectores extremistas de la extrema derecha, valga la redundancia, venezolana. Y sobre todo tenemos un presidente, hablo yo de Nicolás Maduro, que a imagen y semejanza de Hugo Chávez trata diariamente de tener al pueblo informado, haciendo una política que se bautizó con el comandante Chávez, de hacer conocer cada detalle de la vida política al pueblo para que todos podamos tomar las decisiones correctas, no solamente en términos electorales, sino a la hora de soportar ataques como por ejemplo la guerra económica que estamos enfrentando. Pirela, nuestro colectivo agradece sus comentarios para nuestra mesa redonda. Que pase buenas noches. Este miércoles, en la mesa redonda, Europa y sus dilemas. El impacto de los resultados electorales de España, la situación de impago de Grecia, la crisis migratoria y la situación de Ucrania, entre otros dilemas europeos, serán analizados por los especialistas en la mesa redonda, que transmitirán Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba desde las 7 de la noche. El canal educativo retransmitirá este programa al final de su emisión del día. Bueno, Lázaro Pérez Pirela nos ponía elementos que me parece importante también traer hasta aquí, hasta nuestro panel. El tema de la guerra mediática, el acoso mediático y también la diplomacia pública, la llamada diplomacia inteligente que también se intenta pues aplicar contra Venezuela. ¿Cómo insertar eso dentro de toda esta estrategia, dentro de todos estos flancos de ataque contra el gobierno bolivariano? Bueno, como se ha dicho, Randy, realmente hay una campaña de terrorismo mediático contra Venezuela. Hay una concertación de las grandes transnacionales de la información. Cuando tú te lees todos los cables y un grupo de medios, te azoras porque es que dan una imagen de Venezuela que es el terror. Por ejemplo, estábamos hablando de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, no olvidemos que cuando el golpe de Estado, en el 2002, fue la persona más buscada por toda la derecha, el imperialismo. Decían que estaba en la embajada cubana, por todo el mundo, porque siempre le han tenido pánico realmente al pensamiento político de Diosdado. Bueno, Diosdado recientemente lo pusieron en una foto hoy, un montaje, Diosdado ahí rodeado de billetes, y después se probó por distintos medios de que era un montaje de la fotografía. Estuve leyendo un artículo que se publicó recientemente, Un debate en mi cabeza se llama el artículo, que son 55 hechos que han ocurrido en las últimas semanas, distorsionando la realidad, gráficas, videos, que no tienen que ver nada con Venezuela. Personas que han muerto por accidente y los ponen como asesinados por la Guardia Nacional venezolana. Es decir, hay una serie de incidentes que te van probando que esa guerra mediática va acompañando todos los demás pasos para lograr una desestabilización. Y una guerra mediática que no solo
intenta reflejar hechos que no ocurren, sino que incita a que ocurran hechos también. Exacto, porque está estimulando a las guarimbas, es lo que están buscando es la desestabilización. En eso que él mismo decía, hay una trilogía. Estados Unidos, fundamentalmente en Miami, la derecha recalcitrante venezolana y cubano-americana. Colombia, el grupo de Uribe fundamentalmente, y España, donde está el PP y algunas otras fuerzas, que es lo que te puedo explicar a ti, en la presencia de algunos personajes, en la injerencia en los asuntos internos de Venezuela. En la Cumbre de las Américas, por ejemplo, se presentó una carta de 23 expresidentes, que es para echarse a llorar, porque ahí hay presidentes que son una vergüenza para América Latina, y si tú le sacas todos los rollos que han tenido de corrupción, de malas políticas. Los jerarcas del neoliberalismo en América Latina en los 90. América Latina ahí es una falta de respeto realmente a la comunidad internacional. Los que sembraron de pobreza esta región. Y después aparecen personajes como es el caso de Felipe González, que finalmente no fue, nadie sabe por qué no fue, pero Felipe González, no quiero ser respetuoso, pero realmente hay cosas que llaman la atención. No nos olvidemos que en el año 92, cuando vino la teoría del dominó y se cayó todo el campo socialista y se dio la segunda cumbre iberoamericana en Madrid, en una componenda terrible, invitó a toda la caterva de la mafia de Miami para hacerle la vida imposible al compañero Fidel ahí en la cumbre, con esa gente, y le hizo una provocación constante, auspada por su administración. Y ahora viene también a hablar de democracia y de respeto de los derechos, olvidando que él está en un proceso que está ahí oculto en España. Hablando a defender a presos políticos, cuando hay un antecedente ahí. Él tiene el proceso del GAL, el Grupo Antiterrorista de Liberación, que fue un grupo paramilitar designado por él para precisamente aplicar medidas extrajudiciales, y mataron a más de 20 y tantos dirigentes de ETA o militantes de ETA, y todo ese proceso está ahí, que lo paralizó el propio Aznar por los compromisos que tenía con la mafia de Miami, y eso se ha dejado ahí silenciado, pero son las realidades que nos encontramos. ¿Y quién está detrás de todo eso? Porque la diplomacia pública, ¿quién la inventó? Estados Unidos, que pone los millones para eso, y nosotros conocimos y hemos conocido bastante esa amarga experiencia. Y que lo sigue poniendo, se sigue debatiendo en el Congreso de Estados Unidos, se sigue aprobando fondos para la subvención en Venezuela. Ahora mismo están propuestos una cantidad de millones para Cuba y para Venezuela. Ahí es parte de toda esa estrategia que tiene, como señalábamos, diversos flancos, diversas tácticas, pero que sobre todo está encaminado a buscar dos objetivos: o derrumbar al gobierno bolivariano por la acción de la violencia, por la acción de las protestas, o tratar de desgastar a este gobierno de cara a las elecciones que vendrán próximamente. El Partido Socialista Unido de Venezuela está preparándose para las primarias, para la elección de sus candidatos a estas elecciones, y así lo dice este reporte televisivo. El Partido Socialista Unido de Venezuela arranca su campaña para las elecciones primarias. Todo esto en clave electoral. La fuerza política que aglutina la mayor cantidad de movimientos populares del país bolivariano escogerá desde las bases a 1.162 candidatos y candidatas con miras a su participación en las elecciones parlamentarias. Este martes arrancan caravanas en 87 circuitos electorales del territorio, un despliegue de fuerzas que se hará casa por casa en todas las poblaciones del país para recoger propuestas comunitarias. Así lo ha anunciado el jefe de campaña del partido, Jorge Rodríguez, una campaña que se prolongará hasta el 26 de junio próximo. No ha existido en la historia política de Venezuela un partido que consulte tanto su militancia como el Partido Socialista Unido de Venezuela. Búsquenlo, no ha existido. Y me atrevo a decir que difícilmente encontraremos en el mundo entero un partido político que recurra siempre a las bases, como nos enseñó Chávez, siempre al pueblo, preguntarle siempre al pueblo, restearse con el pueblo y respetar la voz del pueblo como es la voz de Dios. Nunca antes un partido, no solamente las primarias, que ya estamos más que acostumbrados a hacer primarias para consultar, para escoger delegados, para escoger candidatos, no solamente eso. Nunca antes un partido había convocado
a sus gloriosas VC. Un aplauso para las VC, gloriosa, VC fundada por nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Las convoca en asamblea para escoger postular, porque hubiéramos podido decir, bueno, la dirección nacional opina que este o este pueden ser candidatos. No, fueron las VC las que se reunieron en asamblea, más de 1 millón de personas, y dijeron, estos son nuestros postulados. Bueno, así estaba señalados en este reporte y sin duda se comienza unos meses intensos de campaña electoral, Juanita, del PSV. Las fuerzas de izquierda en Venezuela tendrán una nueva confrontación frente a esa derecha que optará de alguna manera por las elecciones y no por la gestión violenta, aunque buscará combinar ambas maneras, ambas tácticas, ¿no? Yo creo que sí, que ambas las van a poner en práctica, por supuesto. Todo lo que hemos hablado aquí anteriormente lo demuestra. La campaña para las primarias del chavismo y del gran polo patriótico, ¿no? En definitiva, comenzaron hoy. Por cierto, comenzó con una marcha multitudinaria en Aragua, que es el estado donde gobierna Tarek al-Aissami, uno de los que está en la mira y como objetivo de las fuerzas de la derecha internacional, porque no solo es de la derecha venezolana. Y hoy, cuando se inicia esta campaña, el presidente Maduro, precisamente en su cuenta de Twitter, ha llamado a los 1.162 precandidatos que tiene el PSUV a que salgan a la calle y que trabajen con las masas y que demuestren que son los hijos de Bolívar y de Chávez, que vean cuáles son las necesidades del pueblo, y los llamó sobre todo a algo contra lo que están trabajando estas fuerzas retrógradas, que es a la unidad totalmente, a una campaña honesta, a una campaña solidaria y a una campaña en la que el candidato, el que después salga como candidato, esos precandidatos, esos que se están postulando ahora, lo apoyen como una sola voz. Vayan a esas un ejercicio, como decía Jorge Rodríguez, de magnitud popular, de consulta popular. De consulta popular. Y dije Aragua, pero es que ya ha habido, las marchas comenzaron también en Yaracuy, en Nueva Esparta, es decir, en otros estados ya salieron a las calles los precandidatos, pero junto con los precandidatos la militancia pesubista, pero también el pueblo que apoya al chavismo. Hay 87 circuitos en el país y por lo tanto en estas elecciones internas la campaña será intensa, pero es una campaña nada más de 4 semanas, porque las elecciones van a ser el 28, esas elecciones internas, y el 26, hoy es 26 de mayo, el 26 de junio termina esta campaña. En cada semana hay una actividad. Esta semana es la semana de salir a la calle. Hay después otra semana en que ya sí va a haber, ¿cómo se llama esto? En los medios, la propaganda. Y quiero resaltar un punto antes de terminar y que tiene mucha diferencia con lo otro. Aquí no hay que pagar un solo centavo los que van como precandidatos. Incluso el partido ha hecho carteles iguales para todo el mundo, con el retrato del que corresponda, por supuesto, pero todos van en igualdad de condiciones a buscar el respeto y el favor de sus electores. Una nueva manera de hacer política en Venezuela y que sin duda pues tiene ese respaldo mayoritario del pueblo. Frente a eso, ¿cuál es la estrategia de la Mesa de la Unidad Democrática o los restos de lo que queda de ella? Bueno, la estrategia, Rojito. Yo empezaría refrescando. Bueno, ¿de qué elecciones estamos hablando ahora para ganar en claridad? Elecciones primarias. Las elecciones primarias, acá en Cuba no las conocemos bien claro, pero las elecciones primarias es lo que se hace para elegir a los candidatos que luego se van a enfrentar. De los partidos, de las fuerzas políticas. De los partidos y fuerzas políticas a otras elecciones. Estamos hablando de elecciones primarias de los dos grandes movimientos políticos de un país que están asistiendo a sus primarias para decidir quiénes son los candidatos. El chavismo apostó por hacer primaria en todos los circuitos, los 87 circuitos. La estrategia de la Mesa de la Unidad Democrática fue reservarse, diríamos de alguna manera. Ese reservarse habla de falta de unidad, de falta de consenso, de desgaste político. Es decir, que no va a haber en todos los lugares. De poco financiamiento, y ahí iba. La Mesa de la Unidad Democrática hizo, y para que veamos
escuchamos, el pasado 17 de mayo, sin penas ni gloria, o sea, hablando de que ni siquiera generó grandes titulares, solo hizo primaria en 33 de los 87 circuitos que existen, electorales que existen en Venezuela. Estamos hablando que fue en el 25% de los circuitos electorales del país, y escuchemos esta cifra que yo creo que es la más alarmante de todas. 7% solamente asistió a estas primarias de la oposición. Realmente estamos hablando de que no convocaron, y hay fracturas internas, o sea, hay gente que está molesta de alguna manera porque no se convocó a la mayor parte de los circuitos. Y cuando hablo de esto, hablo de partidos de importancia. Aun cuando Primera Justicia, este partido opositor, es el de mayor caudal político y votantes desde la última elección, partidos como Un Nuevo Tiempo, y otro grupo de partidos, pues han estado pujando por también poner sus candidatos a las primarias, y le han dado, en vez de un izquierdazo, así un derechazo. Es decir, que no será una selección popular, sino será una selección a dedo, un reparto entre partidos. A dedo completamente. Lo que la Cuarta República les enseñó, ¿no? Ahí el peligro de eso está en que hay un desgaste dentro de las fuerzas del chavismo, que lleguemos a esas elecciones primarias y como que sigue la otra campaña, porque las elecciones parlamentarias vienen este mismo año, la oposición puede estar también pensando en que dejemos lo que se desgaste, en la situación del país está complicada desde el punto de vista económico, vamos a ver qué pasa, y pescar en ríos revueltos. Y ellos hablar, como están hablando de tenemos unidad, nosotros estamos tranquilos, no hay divergencia, pero por otro lado están saliendo declaraciones muy fuertes en los medios de comunicación de algunos de los que trataron de ser candidatos y no lo pudieron porque le dieron este derechazo del que estamos hablando. Unas elecciones parlamentarias que tendrán, por supuesto, gran importancia para la continuidad y la solidez de la revolución bolivariana. Allí en el legislativo es donde se ponen en práctica, se discuten las principales leyes del país. Por supuesto, es un caudal importante de apoyo para el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Por lo tanto, para la revolución bolivariana será un escenario importantísimo ese de fines de año. Son 165 escaños, y lo más importante es qué define cada voto en ese parlamento. Yo siempre digo que lograr la mayoría absoluta es lo ideal, pero en las últimas elecciones parlamentarias del año 2010 no se logró la mayoría absoluta, por un voto se logró la mayoría calificada. Pero esa mayoría calificada, al mismo tiempo, si bien no es mayoría absoluta, permite que usted pueda legislar con tranquilidad. O sea, tiene una mayoría que le permite incluso lograr leyes habilitantes, que tan importantes han sido tanto en el mandato de Chávez, en el mandato de Nicolás Maduro, incluso en mandatos de la Cuarta República, las leyes habilitantes, porque Rafael Caldera tuvo leyes habilitantes. Eso no es un invento chavista. No, eso no es un invento chavista. Eso estaba de la práctica política venezolana. Exacto, que le da prerrogativas al presidente para legislar el presidente y someterlo a la Asamblea Nacional, pero bueno, con menos tensión, para lograr incluso financiamientos, proyectos desde el punto de vista legal, en fin, todo lo que puede ver en ese sentido. Yo creo que es muy importante que el chavismo llegue a esta elección logrando la mayoría, al menos la mayoría calificada, mantener la mayoría calificada que tiene hoy, y ahí radica el gran reto de las elecciones este año. De todas formas, lo que se puede prever es que frente a ese escenario electoral se recrudecerá entonces la otra estrategia. Exacto. La estrategia de la violencia, la estrategia del desorden, la estrategia del desabastecimiento. Y no podemos perder de vista lo que viene el año que viene. El año que viene es el tercer año del mandato de Nicolás Maduro, el año, digamos, punto de balanza, el año del medio, el año en el que Nicolás Maduro puede enfrentarse a un referendo revocatorio. Y los resultados de estas elecciones primarias son muy importantes. O reafirman el chavismo o pueden llevar a la oposición a una aventura mucho más loca de lo que han logrado hasta ahora. Bueno, hay que seguir los acontecimientos, sin dudas la denuncia está presente, hay intentos dentro de sectores de la derecha venezolana y de sectores internacionales por provocar la caída del gobierno venezolano. Lo que ha ocurrido en las últimas semanas da muestras de las diferentes tácticas utilizadas para provocar la violencia, para incitar al desánimo, para incitar a la desconfianza en el liderazgo de la revolución bolivariana y sobre todo para crear las bases o para un descalabro electoral o para crear el desconcierto que lleve a la caída del gobierno en Venezuela. Hacia ahí están dirigiendo las fuerzas, frente a eso, la unidad que propugna el gobierno venezolano, la fortaleza que sigue buscando el Partido Socialista Unido de Venezuela en sus bases y sobre todo la necesidad de enfrentar
con inteligencia pues estas nuevas andanadas de la derecha golpista en ese país. Le agradezco muchísimo a los panelistas que me han acompañado en esta tarde. A ustedes los invito a que nos acompañen de nuevo mañana. Estaremos hablando de Europa y también de hechos interesantes que están ocurriendo en ese continente, y quiero despedirme con nuestras imágenes del día, además por supuesto de nuestras direcciones en las redes sociales. Me despido con nuestras imágenes del día que ocurrieron precisamente en México. Un tornado en el norte de México que ha dejado más de una docena de muertos en las últimas horas.